Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a tratar el siguiente tema, que se relaciona directamente con lo que son las funciones trigonométricas, y el objetivo de la clase, como es de costumbre, es comprender la resolución de ejercicios relacionados a las funciones trigonométricas mediante la explicación y ejemplificación para que los estudiantes puedan realizar sin ningún inconveniente las tareas propuestas dentro de la plataforma. El índice de contenidos que vamos a estar abordando el día de hoy corresponden al objetivo, como ya lo leímos hace un momentito, la definición de las funciones trigonométricas, ciertas generalidades de la misma, ejemplos, clasificación de las funciones trigonométricas, y de ahí nos vamos a centrar en lo que son ejercicios, ¿ya? Bien, como definición de lo que son las funciones trigonométricas, nosotros tenemos que son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Dentro de las generalidades tenemos ciertos aspectos teóricos que son necesarios para que ustedes puedan trabajar con este tipo de ejercicios. ¿Y qué nos dice? Cuando se habla o cuando hablamos nosotros de funciones trigonométricas, siempre vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Como podemos ver, aquí está la figura del triángulo rectángulo. Y todo triángulo rectángulo ya es conocido, ya saben que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Todo triángulo rectángulo, en esta parte que estoy señalando aquí, su ángulo es de 90 grados. Lo primero que se debe aprender es cómo llamar a cada uno de sus lados. Bien, aquí nosotros tenemos el gráfico de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? No debemos olvidar que todo triángulo rectángulo tiene su ángulo de 90 grados. ¿Y qué nos dice? El lado más largo es el que está al frente del ángulo de 90 grados, es decir, este ángulo que recorre así el lado más largo es llamado hipotenusa. Estos dos lados son llamados catetos. Una vez que hemos identificado la hipotenusa, como tenemos aquí, hay que tener en cuenta sus otros dos lados, llamados catetos. A estos se les asignará el nombre según el ángulo que se esté trabajando. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, a nosotros nos están pidiendo trabajar con este ángulo, ¿no es cierto? Con este ángulo A. Entonces, de acuerdo al ángulo que a nosotros nos piden trabajar, vamos a darle nombre a sus otros dos lados que se llaman catetos. Ambos se llaman catetos, pero de acuerdo al ángulo con el que estemos trabajando, el que está al frente del ángulo con el que estamos trabajando se llama cateto opuesto. El que está al lado, este de aquí, se va a llamar cateto adyacente. Bien, aquí nosotros podemos visualizar por favor, tengan la bondad de desactivar sus micrófonos. Buenas tardes, Licen. Sonia Ruiz les saluda. Buenas tardes, estimada. Sea tan amable de desactivar su audio ya. Solo en el caso de que tenga alguna preguntita, lo activa y yo con gusto voy a estar solventando sus dudas e inquietudes. Por favor. Por favor, estimada Digna Marina. Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar entonces. Estábamos en este ejemplo 2. Y aquí se puede visualizar un triángulo. Está el triángulo, decimos que es rectángulo porque tiene aquí su ángulo de 90 grados. Nos piden trabajar con qué ángulo. Si se dan cuenta, aquí estamos trabajando con el ángulo B. Automáticamente aquí procedemos a reconocer o identificar sus lados. Entonces, el que está al frente va a ser el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo. Este es el cateto opuesto
El lado más largo es identificado como la hipotenusa y el que está junto al ángulo que me están pidiendo hacer el cálculo es el cateto adyacente. ¿Sí les queda claro hasta ahí cómo identificar los lados y cuál es la hipotenusa de el triángulo rectángulo? Dígame, estimado Luis, ¿se le queda claro hasta aquí lo que he explicado? Sí, licenciada, está claro. Muy bien, vamos a continuar entonces, estimados estudiantes. Bien, nosotros aquí tenemos la clasificación de las funciones trigonométricas. Vamos a centrarnos en estas tres funciones. Y aquí que nos dice, es importante recordar que el nombre que se le dé al cateto va a depender del ángulo con el cual se nos solicite trabajar, lo que estábamos viendo hace un momentito. Entonces, la clasificación de las funciones trigonométricas las tenemos aquí. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son las fórmulas para nosotros poder encontrar los ángulos. Aquí ya tenemos un ejercicio de aplicación. ¿Qué nos dice? Se puede visualizar un triángulo y ya sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, en el cual tiene medidas de 8 centímetros. Podemos ver aquí su medida de 8 centímetros. Al otro lado tenemos de 6 centímetros y la medida de la hipotenusa es de 10 centímetros. Entonces, una vez que ya conocemos con qué ángulo vamos a trabajar, nos están pidiendo que trabajemos con este ángulo, que es el B. Vamos a proceder a reconocer los lados. El lado que está al frente es el cateto opuesto y el que está junto es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Aquí en este caso nosotros vamos a calcular este ángulo aplicando todas las funciones trigonométricas porque en los datos nos permite hacer el cálculo de todos los ángulos, nos da los datos tanto de la hipotenusa, del cateto opuesto como del cateto adyacente. ¿Qué nos indica que podemos aplicar en cada una de estas fórmulas? Porque tenemos el cateto opuesto, sí tenemos el valor del cateto opuesto. De la hipotenusa, también tenemos el valor de la hipotenusa. Del cateto adyacente, también tenemos el valor del cateto adyacente en este ejercicio. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Vamos a empezar reemplazando valores. El cateto opuesto es 8 centímetros. Y la hipotenusa tenemos 10 centímetros, ¿no es cierto? Aquí tenemos los 10 centímetros. Si dividimos nosotros esto, nos da a 0,8. ¿Qué es esto? El seno del ángulo 0,8, pero en centímetros. Nosotros necesitamos saber los grados. Para eso vamos a ocupar la tablita que les dije que necesitábamos para la resolución de este tipo de ejercicios. Quienes la tengan disponible, me siguen ahí en la tablita, ¿ya? Vamos a buscar en el seno. Aquí tenemos el seno del ángulo. El número más aproximado al 0,8 o si es que hay el 0,8. En este caso, si ustedes revisan la tabla, el número más aproximado al 0,8 es el 0,798636. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí, estimados estudiantes, por favor? Sí, mi licen, sí. Sí, licenciada. Ya, muy bien. Si nosotros revisamos entonces la tablita, el que está más aproximado al 0,8 es el 0,798636. Yo les he sacado aquí únicamente la parte que se necesita para este ejercicio. Entonces, esta va a ser igual a 53 grados, ¿no es cierto? Ya, vamos a sacar el coseno del ángulo. ¿A qué es igual el coseno del ángulo? Estas fórmulas ya están dadas en la diapositiva anterior, si recuerdan ya las vimos. Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente en este ejercicio?
vale 6 centímetros. Colocamos 6 centímetros. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Mi hipotenusa vale 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dividimos 6 para 10, nos da 0,6. Vamos a buscar ahora el coseno. Aquí tenemos el coseno. El número más aproximado al 0,6 y nos encontramos con el 0,601815. Y entonces el ángulo es 53 grados. Siempre para ver el ángulo nos guiamos en la primera fila de la tablita que les envié. Vamos a calcular ahora la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el valor de nuestro cateto opuesto? Tenemos aquí 8 centímetros. El valor de nuestro cateto adyacente son 6 centímetros. Si nosotros dividimos 8 centímetros para 6, nos da a 1,33. Vamos a buscar de igual manera en la tangente un número que sea aproximado a nuestro resultado. Y encontramos el 1,327045, es el más aproximado al 1,33. Y su ángulo en grados es 53. Y aquí tenemos una nota. Aquí en este ejercicio se puede observar que las tres respuestas nos dan 53 grados, ¿no es cierto? Y esto está correcto porque no importa con qué función se esté trabajando. Lo que se busca es el resultado de este ángulo. Y este ángulo, sin importar con qué función se trabaje, va a ser el mismo. Solo son varias maneras de llegar a un fin. Y el fin es saber cuánto mide este Mi ángulo. amor, El fíjate ángulo B. Ay, fue madre. Hola, pero pásame al luego. Por favor, me ayuda con su micrófono. Que pase más ratito afuera. Dicen, Dígame. una pregunta. Esas tablas es la que usted mandó por WhatsApp. Esa podemos bajarla y imprimirla, ¿cierto? Para trabajar con eso. Sí, justamente como usted desee, o la puede descargar y la tiene como archivo cuando necesite resolver los ejercicios, o la imprime. Ya es de preferencia de cada estudiante. Es el material de Ok, apoyo complementario para que puedan resolver los ejercicios. ya le hice, gracias. Listo, vamos a continuar entonces. Bien, acá tenemos otro ejercicio. ¿Qué nos dice? En este caso el triángulo tiene la medida de dos lados. El uno es de 15 centímetros, ¿no es cierto? El de la hipotenusa. Y el otro de 10 centímetros. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es nombrar sus lados. Entonces, el lado que está al frente del ángulo con el que nos pide trabajar es el cateto opuesto. Y el que está al lado es el cateto adyacente. Vamos a utilizar la función seno, porque a nosotros aquí no nos están dando valores, si se dan cuenta, no tenemos valores en el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, tanto el coseno como la tangente, para poder aplicar estas fórmulas, necesitamos tener el valor del cateto adyacente. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como no tenemos el cateto adyacente, este valor, no podemos aplicar esta fórmula. En la tangente es el cateto opuesto, tenemos el valor del cateto opuesto, pero no tenemos el valor del cateto adyacente. Entonces, por eso no podemos ocupar estas dos funciones. Vamos a utilizar la función seno porque su fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y tenemos el valor de cateto opuesto? Sí. También tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, vamos a proceder a reemplazar sus valores. 10 dividido para 15 centímetros nos da 0,667. Entonces vamos a buscar en el seno el número más aproximado al 0,667 y tenemos que es 41 grados. Bien, aquí tenemos otro ejercicio que nos va a dar
12 centímetros por un lado y 5 centímetros por el otro lado. Nos va a pedir que trabajemos con este ángulo de aquí. Entonces, el lado opuesto al ángulo es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y el lado adyacente es el lado que está al lado, perdón, del ángulo con el que nos piden trabajar, es el cateto adyacente. Entonces, en vista de esto, nosotros podemos ocupar el seno, no podemos ocupar, ¿no es cierto? Porque aquí necesitamos el valor de la hipotenusa y no se nos da en el ejercicio el valor de la hipotenusa. El coseno tampoco podemos ocupar porque también nos pide el valor de la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta fórmula es la que nosotros podemos aplicar en este caso. ¿Tenemos el valor del cateto opuesto? Sí, es 5 centímetros. Tenemos el valor del cateto adyacente, también es 12 centímetros. Procedemos a reemplazar valores. Cateto opuesto 5 centímetros sobre cateto adyacente 12 centímetros. Dividiendo esto, nos queda 0,416. Vamos a buscar en la tangente el valor que se aproxime a este y encontramos el 0,4026 con su grado 22. Le hice una pregunta. Claro, dígame. Ese 22 grados es los grados del ángulo, ¿cierto? Sí, esos son los grados. Ahorita estamos nosotros aprendiendo a calcular Son los grados. los ángulos, sí, los ángulos. En Ya, el o sea, ejercicio, no está encontrando, en este caso, la hipotenusa, no la encuentra solamente el grado no, del ángulo nada más. solo los grados. Ahorita en este ejercicio que justo está aquí, vamos a calcular los lados. Porque Ah, ya. la trigonometría nos sirve a nosotros para las funciones trigonométricas para poder calcular tanto sus lados como sus ángulos. En los ejercicios que acabamos de ver, son los ángulos los que estábamos encontrando. Ok, listo. Y ahorita Gracias. nos dice, calcular la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. En el ejercicio nos da únicamente esto. Los que ya están revisando en la plataforma pueden darse cuenta. Estos valores, estos son los lados A, B y C. Para el lado A, 3 centímetros. Para el lado B, 5 centímetros. Y para el C, eso es lo que nos piden encontrar, la hipotenusa. Este lado, el más largo, recuerden que es la hipotenusa. Para nosotros encontrar los lados, no los ángulos, los ángulos ya vimos, pero para encontrar los lados vamos a aplicar estas fórmulas que tenemos aquí. Si nos piden encontrar la hipotenusa, entonces va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si nos piden encontrar el lado A, va a ser la hipotenusa, raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Si nos piden encontrar el lado B, va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado o hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. En este caso nos están pidiendo encontrar la hipotenusa. Vamos a aplicar esta formulita que tenemos aquí. C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y vamos a dibujar el triángulo rectángulo para identificar el lado A me da 3 centímetros y en el lado B me da 5. Vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí, A al cuadrado más B al cuadrado. Ya no es A y procedemos a reemplazar acá porque ya nos han dado un valor que es 3 al cuadrado más B, ahora es 5 al cuadrado. Vamos a multiplicar, estas son potencias. Me indica que la base se va a repetir 2 veces, se va a multiplicar 2 veces. Entonces, 3 por 3 es 9, más 5 por 5 es 25. Sumamos lo que está en el radicando, nos da raíz cuadrada de 34. Si nosotros despejamos, si nosotros realizamos la raíz cuadrada de 34, nos da un resultado de 5,81 aproximadamente. Bien, estimados estudiantes, esto es lo que se ha preparado para la clase de hoy. No sé si necesitan, si tienen alguna duda hasta ahorita, que me comenten. La primera, el A cuadrado más B al cuadrado es para encontrar la hipotenusa y las otras dos son para la siguiente, ¿no? El cateto adyacente, el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿no?
Sí, el cateto A y el cateto B. Aquí está, en estas fórmulas se van a guiar. Ahorita nos piden encontrar la hipotenusa, entonces aplicamos esta fórmula. Porque no tenemos la hipotenusa, es la que tenemos que encontrar, es la incógnita. Entonces, si nos pidieran calcular el cateto A, tendríamos que tener el valor de la hipotenusa para poder reemplazar en esta fórmula de aquí. Y así, si tuviéramos que encontrar el cateto B, tendríamos que tener igual la hipotenusa y el cateto A para poder reemplazarlo. Y hacer lo mismo que hice aquí. Ya, ok. Listo, listo, gracias. Muy bien, estimados estudiantes, me gustaría escucharles al resto. Estimada María, ¿sí le quedó claro lo que he explicado el día de hoy? Adriana, coménteme usted. Estimada Adriana. Sí, dígame, Lisa, buenas tardes.